Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Amén, cuando lo tengan, por favor. Amén, dice la palabra del Señor así. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vamos a hablar en esta mañana de el único Dios verdadero. En una ciudad cosmopolita como lo es Houston, Texas, hay gente de todo alrededor del planeta, gente de todas las naciones cohabitamos, convivimos en una ciudad tan grande como esta. Y eso hace que todas las religiones del mundo estén representadas en una misma sociedad. Y cada religión de cada rincón del planeta tiene su propio Dios. Entonces, una pregunta muy común en una sociedad como esta: ¿cuántos dioses existen? ¿Son todos verdaderos? ¿Son todos iguales? Esa es una pregunta válida para quien no conoce al Dios verdadero. Cuando está en la búsqueda de significado, cuando el hombre empieza una búsqueda de significado de su vida, le surge esta pregunta. Pero allá está aquella religión que tienen a este Dios. Y aquí está esta otra religión que tiene este Dios. Y más allá tenemos otra religión con un Dios diferente. Y está el Dios que me enseñaron mis padres. ¿Cuál es el verdadero? Creo que la mayoría, si no todos los que estamos aquí, tenemos raíces en Latinoamérica. Nuestras raíces están allá. Y desde el tiempo en que los colonizadores europeos llegaron a América, inculcaron una ideología religiosa, una cultura religiosa. Y usted y yo crecimos escuchando el nombre Dios, la palabra Dios. De hecho, no como nombre, la escuchamos como una palabra. La mayoría de nosotros conocimos la palabra Dios como un amuleto. Quiero que algo me salga bien, primero Dios, que me salga bien. Voy a hacer algo, si Dios quiere, lo voy a hacer. Pero hasta ahí llegó el significado, era solamente una expresión. Pero Dios, hay un Dios verdadero, y es de lo que vamos a hablar en esta mañana. El hecho de que otras religiones y otras personas de otras religiones tengan diferentes dioses, no quiere decir que vamos a entrar en contienda con ellos. Obviamente, por ser personas, por ser seres humanos igual que nosotros, vamos a respetar sus creencias, pero no tenemos que compartirlas, no estamos obligados a compartirlas. Al contrario, si nosotros podemos representar bien a nuestro Dios, lo vamos a hacer. Ahora, para estudiar a Dios, mire, esta es una contradicción la más grande que yo he encontrado. Y siempre que toco este tema, a través de los años, me he encontrado en un apuro tremendo. ¿Cómo yo, cómo usted, cómo nosotros, la criatura, vamos a hablar del Creador, a pretender estudiar al Creador? Hasta el término teología a mí se me hace demasiado irrespetuoso, porque teología significa el estudio de Dios o estudiar a Dios. Imagínese la criatura estudiando al Creador. Para mí eso raya ya en lo absurdo, porque Dios es tan vasto y su deidad, su capacidad, su majestad es tan grande que es imposible para nosotros entenderlo. Pero Dios quiere que lo entendamos, aunque sea una parte, y es de lo que vamos a hablar ahora, de la naturaleza de Dios, del único Dios verdadero. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia habla con claridad que Dios es uno, como acabamos de leer. Dios es uno, y no hay más. Todos los demás dioses, ¿de dónde cree que salieron? Ayúdeme. Salieron de la mente del hombre.
Todos los demás dioses fueron inventados aquí. Pero hay un Dios que no fue inventado aquí. Él hizo esto. Hay una gran diferencia. Y usted va a ver a medida que avanzamos, usted puede individualizar a Dios perfectamente. No hay por qué meterlo en el mismo grupo, en el mismo conjunto con todos los demás dioses, porque el Dios verdadero es único. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la revelación especial de Dios nos presenta a un Dios único. Quiero aclarar antes de todo que Dios no está mendigando el amor del ser humano. Quiero quitar la idea de que Dios está todo el tiempo, please love me, please believe in me. Dios nunca va a estar, por favor, ámame, por favor, cree en mí. Eso es un Dios débil, eso es un Dios inventado aquí también. Dios es la autoridad máxima del universo. Y mire, no se muere un pájaro en la selva si Dios no lo sabe y lo permite y actúa. Dios, mire, la infinidad de Dios es tan grande que no podemos pensar que a Dios le hacemos un favor al reconocerlo. Cuando la Biblia abre en Génesis 1:1, Dios en el principio hizo los cielos y la tierra, punto. La Biblia no está suplicando al hombre que crea, es una herramienta para creer, sí, pero Dios no está suplicando el amor ni la atención de nadie. Dios es completo, completísimo. Siempre ha sido completo y siempre será completo. Dios estaba completo antes que el hombre existiera. Y cuando el hombre ya no exista, Dios seguirá estando completo. Por lo tanto, Él no está necesitando del ser humano. Pero cuando usted y yo descubrimos que Dios tiene interés en nosotros, no un interés egoísta, sino un interés amoroso, Dios se interesa por nosotros, no porque nos necesite, sino porque nosotros lo necesitamos a Él. Entonces nos damos cuenta la clase de Dios con la que estamos tratando. La naturaleza de Dios es uno de los misterios, si no el misterio más grande de la fe cristiana. Es casi imposible, o mejor dicho, es imposible para nosotros presentar a Dios en toda su magnificencia. Pero hacemos lo mejor que podemos. Y es lo que vamos a tratar de hacer en este momento. La Biblia enseña que hay un solo Dios. Empezando en Deuteronomio 6:4 que leímos, Joel 2:27, no lo busque, Joel 2:27 dice, yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Hablando sobre sí mismo. Yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, dice Joel 2:27. Pero la gente sigue afirmando que no importa en qué Dios creas, solo que creas. ¿Ha escuchado usted eso? Doctrinas como la Nueva Era, ciertas religiones orientales dicen, no importa quién sea tu Dios, solo que tengas conciencia de un ser superior y eso es todo. Eso está bien para dejar tranquila la conciencia de alguien, pero no sirve para salvación. Y el propósito del Dios único y verdadero es salvarnos. No solo que nos sintamos bien aquí en la tierra, no solo que nos sintamos en algún momento que tengamos escalofríos y se nos enchine la piel. Ese no es el propósito. Él quiere llevarnos a la eternidad. Él quiere darnos vida eterna y solo hay un Dios que puede dar vida eterna. Oiga lo que dice Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta. ¿Ya lo ha leído? ¿Ya sabe de qué estamos hablando? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y cuántos dice que la hayan? Muchos. Y pocos son los que la hayan. Eso refuerza lo que le acabo de decir. Dios no está buscando que todo mundo se salve a como dé lugar. Mire, Dios no promueve el fanatismo como si hacemos nosotros los humanos. Me voy a meter en un rollo aquí ahorita. Si usted es fanático del equipo de fútbol Real Madrid, usted quiere que todos sean del Real Madrid. Y se pone la camisa el día que juegan y viene a la iglesia. Pero al contrario, hay unos que son del equipo Barcelona.
Entonces usted está buscando que todos vayan por Barcelona. Y cuando juega el clásico, oh no, ese día mejor cerremos la iglesia. Porque la congregación no va a llegar. Ahora, ese tipo de fanatismo, ven, mi equipo es mejor. No, el mío es mejor. Los ministros lo estamos aplicando hoy en día. Ven a mi iglesia. La mía es más fiel a la Biblia. No, ven a la mía tiene mejores programas. No, ven a la mía, aquí viene gente más bonita. Aquí somos más amigables, pero aquí hacemos mejor comida. Pero aquí tenemos un parqueo más grande. Pero aquí tenemos sombría para cuando llueve y no te mojas. Dios no está haciendo eso. ¿Ha visto usted a Dios compitiendo con Buda alguna vez? ¿A Cristo compitiendo con Mohammed, con Mahoma? ¿A Cristo compitiendo con las vacas sagradas de la India? Cristo no compite con nadie, hermano. De hecho, Él dijo, ¿quieres irte también detrás de los dioses falsos? Vete. Es que cuando usted tiene algo bueno que ofrecer, bendito aquel que lo reconoce, hermano. Cuando usted ofrece a un Dios único y verdadero, gloria a Dios por el que lo encontró y lo atesora y lo abraza. Pero usted no puede mendigar el amor de nadie para Dios. No se trata de eso. Mire, cuando los ministros nos paramos en el púlpito, no estamos tratando de convencerlo a usted, violentarle su voluntad. Lo que queremos es ponerlo en contacto con la verdad y que la verdad hable a su corazón. No es el ministro el que convence, no es el método el efectivo, no es la instalación del templo, no son las costumbres, no es el ritual, es Dios. Si Dios no le convence en su propio corazón, nada, absolutamente nada podemos hacer los ministros. Absolutamente nada. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta, hablando de un lugar de entrada, es angosta. Imagínense la hora de salir de este lugar. No vemos más de, ¿qué? 100 personas aquí, 120 personas. Si todos quisiéramos salir por esa puerta, no podemos. Necesitamos salir en orden. Y eso que abrimos los dos lados de la puerta para que pueda salir. Pero necesitamos ir en orden para atravesar una puerta. Ese es el ejemplo que el Señor está usando. La puerta, dice, es estrecha. Parece que cuanto más estrecha, mejor, para que solo pase una persona a la vez. Hay una religión que dice, yo creo que usted sabe a qué religión me refiero, no la voy a mencionar. Hay una religión que dice, bueno, si mi esposa es de esta religión y ella es salva, yo me salvo por ella. Entonces yo no tengo necesidad de hacer nada ni cambiar nada de mi vida. Si mi esposa es salva, yo soy salvo. O viceversa. La esposa dice, si mi esposo es fiel, si mi esposo es diligente, si mi esposo es salvo en esta religión, yo me salvo con él. Y de paso salvamos a los hijos. Pero en esta puerta de la que Mateo habla, no pasa en grupo, pasa uno por uno. Si el esposo es salvo, no significa que automáticamente la esposa es salva. O si los padres son salvos, no significa que automáticamente los hijos son salvos. Ojo lo que le voy a decir también. Oramos hace un momento por Liam y por Lilibet. Ellos son niños. Su salvación en este momento es por gracia. Pero cuando ellos crezcan y pasen de la etapa de la infancia a la conciencia, ellos necesitan reconocer personalmente a Cristo como Salvador para ser salvos. Lo que hicimos ahora es un acto simbólico, simbolizando la salvación que los niños tienen por gracia. Pero cuando crecen, tienen que hacer lo mismo que todos nosotros, creer conscientemente en su Salvador. ¿Sí? Esto es una decisión personal. Entonces, como la puerta es estrecha y el camino es angosto, dice el Señor, pocos son los que lo hayan. Nosotros ahora queremos hacer puertas grandes
y hacer todo lo que podamos para que la gran cantidad de gente, pero eso no garantiza que todos van a ser salvos. Y ahí vamos a entrar a un punto que no quisiera mencionarlo, pero tengo que. Si no lo menciono, me meto en problemas con el Señor, porque Dios quiere que usted sepa esto. Por encima de todo Dios falso, de todos los dioses, de todas las religiones, está el Dios verdadero que creó todo el universo. Ahora, este Dios verdadero se reveló a sí mismo. Se nos ha revelado a través de Jesucristo. Hebreos 1:3. Hebreos 1:1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice el 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y el 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Una forma de reconocer al Dios verdadero. Voy a decir esto porque pues, alguien que no conoce al Dios verdadero ni siquiera cree en la Biblia. Por lo tanto, no lo puedo convencer con la Biblia. Hay una forma infalible, no falla, de conocer al Dios verdadero. Cuando estás delante de su presencia, te sientes indigno. Al estar delante de la santidad de Dios, nuestro pecado se descubre. Y eso no pasa con ningún Dios falso. Eso no pasa cuando usted se para enfrente de una estatua de Buda. Eso no pasa cuando usted está frente a cualquier otro ídolo. Usted no se siente indigno. Párese delante de una vaca sagrada y me va a decir si usted se siente pecador. Le van a dar ganas de comérsela. Pero cuando usted se para delante del Dios verdadero, la santidad de Él es tan grande que lo único que hace es iluminar nuestro pecado y nos sentimos indignos, impuros, nos sentimos pequeños, nos sentimos insignificantes ante la santidad de Dios. Por eso es que tengo que decirle esto. No todos hemos conocido al Dios verdadero. Cuando tú conoces al Dios verdadero, te sientes pecador, ves tu pecado. Si el venir a la iglesia y el escuchar un mensaje no le dirige su atención hacia su pecado, entonces no es Dios el que se está presentando ahí. Y le voy a dar un ejemplo bíblico. Vamos a Mateo 3:11. Y lea conmigo. ¿Lo tiene? Juan el Bautista hablando dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, oiga esta expresión, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista sabía de quién hablaba. Él sintió la santidad del Cristo aún en el vientre de María. Cuando en aquel pasaje que usted debe conocer, las madres de estos dos hombres se encontraron, Juan el Bautista estaba en el vientre de Elizabeth, Cristo Jesús estaba en el vientre de María. Cuando aquellas dos mujeres se saludaron, la presencia gloriosa que ya estaba en el vientre de María hizo que saltara el feto en el vientre de Elizabeth. Entonces Juan el Bautista sabía muy bien de quién hablaba, lo conocía desde antes de nacer, sabía el poder que había en él, la gloria que había en él, la santidad que había en él antes de nacer. Y ahora que ya es un hombre adulto y lo presenta, dice: el que viene tras mí, oh, ustedes tienen que conocerlo. Si ustedes creen, dice Juan el Bautista, que yo soy importante, yo no tengo la dignidad ni para desatarle el calzado. Yo no soy digno ni siquiera de desatar su calzado, dice un evangelio. Yo no soy digno de llevar su calzado, dice este evangelio.
Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. La presencia del Hijo de Dios, la presencia de Dios crea convicción de pecado en el hombre. ¿Alguna vez usted ha sentido convicción de pecado? Sé que los que no dijeron es porque les dio vergüenza, pero yo sé que usted ha sentido convicción de pecado. Cuando el Señor viene y te dice, hey, le toca el hombro, hey, eso que hiciste es pecado, y tú sabes. Y usted no, pero es que, Señor, pero es que no podía hacerlo de otra forma, Señor, pero es que no me pude resistir. Y el Señor sigue, hey, eso está mal, y tú sabes que está mal, y tú sabes que es pecado, y tú sabes que la paga del pecado es muerte, y sabes que el que hace eso no heredará la vida eterna, y hasta que usted ya no puede más y llora. Eso es lo que provoca la santidad del Dios verdadero. No hay ídolo, no hay Dios que provoque eso en el ser humano. Solo la presencia del único y verdadero Dios crea convicción de pecado en el corazón del hombre. Un ejemplo más. Lucas 5:8. Vamos a saltarnos un texto. Les di muchos textos a los hermanos. Pensaron que iba a ser demasiado, pero no. Vamos a abreviar. Lucas 5:8. ¿Lo tiene? Esto sucedió en el famoso pasaje de la pesca milagrosa. Pedro acaba de sacar una cantidad de peces del mar que sus redes no aguantaban el peso de tanto pez. Y todo porque Jesús le dijo. Jesús, siendo carpintero, le da indicaciones a un pescador de toda la vida. Y le dice, echa las redes al lado derecho del barco para que puedas pescar. Porque Pedro había pasado toda la noche pescando y no había agarrado nada. Ahora viene alguien que no sabe, alguien que solo sabe clavar madera, cortar madera, y le viene a decir un pescador de nacimiento dónde pescar. Entonces viene Pedro, lanzó la red y no la podía sacar por la cantidad de peces. ¿Qué le dije? 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor. ¿Por qué? ¿Porque yo no sé pescar? ¿Porque soy mal pescador? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Aquel gesto, aquel milagro convenció a Pedro que él no estaba delante de un hombre común, sino que él estaba delante de la santidad de Dios. Y lo primero que pensó, él no se puso a pensar, ¿cómo es posible que un carpintero me enseñe a pescar a mí que soy pescador? Él no pensó eso, lo que vio fue su propio pecado. Eso es lo que pasa cuando te acercas a Dios. Si usted no está viendo su pecado, usted no se ha acercado al Dios verdadero. Si estamos cómodos con nuestro pecado, si estamos cómodos con nuestra forma de vivir, lejos de la voluntad de Dios, no nos hemos acercado al verdadero Dios. Nos hemos acercado a un nombre como la cultura religiosa que heredamos de Latinoamérica. Primero Dios. Ojalá, si Dios quiere. Pero ahí no está el Dios verdadero, eso es una expresión que no tiene mayor significado, no tiene mayor impacto espiritual en nuestra vida. Pero cuando nos acercamos al Dios verdadero, lo primero que Dios hace es mostrarnos cuál es nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Él es santo y a Él no se acerca nada que esté contaminado. Entonces Dios de lejos, lo primero que hace es revelarte lo que está mal para que le pidas perdón al Señor. Y una vez que le pidas perdón, ahora puedes acercarte a Él y te abraza y te cuida y te lleva de la mano por el resto de tu vida. ¿Por qué le digo esto? Eso le pasó a un profeta 700 años antes de Pedro y Jesús en el mar. Al profeta Isaías le fue revelada la gloria de Dios, tuvo una visión de Dios, Dios sentado en su trono. Y el profeta lo primero que vio después, lo primero que sintió después de ver a Dios sentado en su trono fue su propia indignidad. Lo primero que hizo fue ver su pecado. Ay de mí, se tiró al suelo, tapó sus ojos y dijo, ay de mí, me voy a morir, porque soy un hombre pecador. Y siendo pecador, mis ojos vieron la santidad de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Envió a uno de los serafines que estaban volando alrededor del trono,
tomó con unas tenazas del altar, tomó carbón encendido y lo trajo y lo puso en el lugar donde estaba el pecado más grande de Isaías. ¿Cuál era su pecado más grande? Labios inmundos. Labios inmundos. Era un hombre mentiroso, era un hombre que ofendía con su lengua. Y entonces el ángel tomó, el serafín tomó el carbón y lo puso y tocó su lengua. Y el Señor le quitó su pecado. ¿Para qué? Para que ahora pudiera acercarse plenamente al Dios verdadero. Iglesia, Renovación, hermanos y amigos que nos visitan. Si tú estás contento con tu pecado, aún no has conocido al Dios verdadero que es santo. Si estamos a gusto guardando nuestro pecado, guardando nuestras malas acciones, si nos sentimos cómodos y no hay ninguna reprensión, no hemos conocido todavía al Dios verdadero, al único Dios verdadero. Efesios 2, leamos Efesios 2, por favor. 2:12, leamos del 12 al 14. El Dios verdadero, el único Dios verdadero, inició una obra, un proceso de redención para la humanidad, para perdonarle a todo aquel que esté dispuesto sus pecados. Dice el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. Cuando el hombre se humilla delante de Dios, cuando el hombre reconoce su indignidad delante de Dios, sabe que ya no importan las razas. Ya no importa. Ya no importan las nacionalidades. Ya no importa ese celo nacionalista que sentimos por nuestra patria. Ya usted trata igual, con el mismo amor, con el mismo deseo sincero a todas las razas y nacionalidades de la tierra, porque todos venimos a ser un mismo pueblo. Pero el Señor tiene primero que quitarnos el pecado que hay en nuestro corazón. Si el Señor no quita ese pecado, si no hemos estado en la presencia del Dios verdadero, vamos a sentirnos siempre superiores en algo a alguien. Vamos a querer sentirnos superiores. Y ese deseo de superioridad es un veneno para el evangelio, para el mensaje de salvación de Cristo. No es posible. No existe en el pueblo de Dios. No hay espacio en el pueblo de Dios para que alguien tenga ese sentimiento de superioridad. Porque en Cristo Jesús, mire, Él vino a ponernos a todos en el mismo nivel. ¿O no ha leído usted que para el Señor ya no hay esclavo ni libre? Ya no hay rico ni pobre. Ya no hay varón ni mujer. Sino que todos somos exactamente iguales en Cristo Jesús. ¿Lo ha leído o solo yo lo tengo en mi Biblia? ¿Verdad que ya lo leyó? Pero eso solo pasa cuando nos hemos humillado delante del Dios verdadero. Si usted no se ha humillado todavía, usted, hermano, varón, todavía cree que es superior a su esposa. Si usted no se ha humillado todavía, hermana, usted todavía piensa que su trabajo es más importante con sus hijos que el de su esposo. Si usted no se ha humillado todavía, usted todavía piensa que el mexicano es superior al salvadoreño. Si usted no se ha humillado todavía, usted todavía cree que el American Citizen es superior al Salvadorian Citizen. Pero como todos estamos delante del Señor al mismo nivel, nos amamos igual por igual. Nos sentimos superior. Al contrario, queremos servir a nuestros hermanos, no importa de dónde sean, cómo se vean, cuánto tengan, solo queremos servir a nuestros hermanos. Porque Cristo vino a servir y nos dio ejemplo de servicio. Porque nuestro Dios es un Dios que sirve. Y si el Dios que hizo todas las cosas, como no tiene nada que probar, Él fácilmente viene y se somete a servir a su criatura. ¿Se imagina usted eso, hermano?
¿Cuándo va a venir el rey de España, Felipe de Borbón, a lavarle los pies a usted? ¿Cuándo? ¿Sabe qué estricto es el protocolo real de España? Que usted no puede ni levantar la cara delante del rey. El protocolo es muy estricto. Pero el Dios que hizo el universo vino a lavarle los pies a sus criaturas. Y luego nosotros, las criaturas, queremos que los demás nos traten bien a nosotros y nosotros no servimos a nadie. Como que se me hace que no hemos conocido verdaderamente al Dios que profesamos. El Señor nos manda a servirnos por amor los unos a los otros. Efesios 4:3, una página más adelante. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué espacio queda, hermano, que el Señor no llene? ¿Qué espacio queda que el Señor no ocupe? Él es el Dios verdadero. No solo estando en la iglesia, sino en todo lugar donde usted vaya. Él es el Dios verdadero. Moldea su vida y dirige su vida. Ningún otro Dios puede hacer eso. Usted puede esconderse de la vaca sagrada. Tanto mencionar vaca, creo que ya es hora de almuerzo. Usted puede esconderse de la vaca sagrada, puede esconderse de Buda, de Mahoma, de todos los dioses que usted quiera. Usted puede esconderse de ellos. Pero ¿cómo se esconde del Dios verdadero? Cuando Adán quiso esconderse, ¿qué logró? Nada. El salmista dice, aunque me fuere no lo dijo en estos términos, pero a eso se refería, aunque me fuera al espacio, aunque saliera de la atmósfera terrestre, aunque vagara por el sistema solar, de allá me trae tu mano y me guía a tu diestra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ese es el Dios verdadero, delante de cuya presencia usted no puede escapar. ¿Por qué trata de huir de Dios? Permítame que le haga esta pregunta directa. ¿Por qué queremos huir de Dios? ¿Por qué queremos escondernos de Él? Mire, cada cierto tiempo nos escondemos para cometer un pecadito pensando que Dios no nos va a ver. Eso es absurdo. ¿A dónde usted se puede ir que el Señor no lo esté viendo? Mire, usted ya se metió con Dios, Él ya no lo va a dejar. Él ya no lo va a dejar tranquilo. Usted ya no va a poder ni pecar a gusto, pues. Lo que antes creía que disfrutaba, por lo menos creía que lo disfrutaba, ahora ni eso. Porque va a pecar, inmediatamente se va a sentir miserable. Y no hay forma de librarse de eso, sino hasta que viene delante del Señor y Él le limpia de verdad. Como el ángel, como el serafín que tomó el carbón encendido. Ahora, aunque Dios es uno, un Dios verdadero, la Biblia también enseña que Él existe en tres personas. Y esta doctrina, hermano, es la más difícil de entender. Usted dice, sí, lo entiendo, pero ya cuando vamos un poco más profundo nos damos cuenta, no, realmente no he entendido nada. La Trinidad de Dios. El famoso autor, conferencista, pastor J. Vernon McGee, fallecido ya, está con el Señor, una vez escribió, hablando sobre Dios, sobre la Trinidad de Dios. Cuando yo era, dice, estudiante de seminario, si alguien me hubiera dicho, defíneme la Trinidad de Dios, dice, yo perfectamente hubiera hablado páginas y páginas de la Trinidad de Dios, creyendo que lo entendía bien. Ahora, dijo él ya al final de su vida, ahora si me preguntan, ya no sabría qué responder. Porque la Trinidad de Dios, hermano, es algo profundo, profundísimo. Lo vamos a decir como a un niño, como lo entendemos nosotros los pequeños. Es un Dios que habita en tres personas. Los ejemplos, no hay un ejemplo que usted pueda usar. A veces hemos usado el ejemplo del agua y los tres estados del agua: sólido, líquido y el gas, gaseoso. Pero cuando usamos ese ejemplo, si es sólido, no puede ser gas al mismo tiempo. Si es líquido, no puede ser sólido al mismo tiempo. En cambio, Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo al mismo tiempo. ¿Y cómo nos deja eso? No hay ejemplo.
A los niños les decimos, es como la manzana. El padre es la cáscara, el hijo es la carne, la comida de la manzana, y el espíritu son las semillas. Pero igual las semillas no pueden ser cáscara al mismo tiempo. Les decimos, es como la familia. Papá es el padre, la esposa es el hijo, o el Espíritu Santo, y los hijos son el hijo. Pero igual son tres seres diferentes. Pero en la Trinidad, cada uno de ellos es completamente divino, completamente Dios. De manera que donde está el Padre, ahí está el Hijo y el Espíritu. Donde está el Espíritu, ahí está el Padre y el Hijo. Y donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu también están ahí. Y ahí mi mente ya no pasa. Ahí mi mente ya, si sigo puede hacer un cortocircuito aquí. Pero es necesario mencionarlo. El Padre es Dios. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos, dice Filipenses 4:20. Palabras del apóstol Pablo. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. El Hijo también es Dios. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es el Hijo. Y el Hijo, dice, era Dios. Y luego tenemos que el Espíritu Santo también es Dios. Hechos 5:3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Y le acaba de decir que era al Espíritu que estaba mintiendo, pero el Espíritu es Dios. Entonces, esto nos demuestra a través de la Escritura que los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son Dios. Uno solo, no tres. Es uno solo en esencia. Es uno solo en sustancia, pero manifestado en tres personas, que ¿cómo lo explicamos ahí? Jesús estaba siendo bautizado, Lucas 3:21. Mejor dejemos que hable la Biblia. Lucas 3:21. Jesús estaba siendo bautizado por Juan en el Jordán. Y a la hora de subir del agua, sucedió que las tres personas que forman la Trinidad de Dios se hicieron presentes. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo viniendo como una paloma y la voz del Padre en el cielo avalando el ministerio del Hijo. Las tres personas en un solo hecho. ¿Cómo puede ser eso? Es uno de los misterios más grandes de la fe cristiana. Si tuviéramos un Dios al que podemos explicar 2 más 2 es 4, 4 más 2 es 6, 6 más 2 son 8 y 8 por 2 son 16, entonces no es Dios. Si podemos explicarlo tan fácil como explicamos las leyes matemáticas, entonces no es Dios. Si yo lo puedo entender, entonces no es Dios. El punto que diferencia a nuestro Dios de los demás es que aunque no podemos entenderlo a plenitud con nuestra mente, sí podemos sentirlo con nuestro espíritu. Y usted sabe que Dios es real, y usted sabe que Él vive, y usted sabe que Él es eterno, y usted sabe que Él le cuida. Y que las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu, estuvieron actuando en coordinación perfecta como uno solo que son, para que usted y yo ahora seamos salvos. La salvación no la hizo solo el Hijo. Fue el Hijo con el Padre y el Espíritu. Cuando el Hijo fue resucitado, no fue resucitado solo el Hijo, fue resucitado en el poder del Espíritu por la voluntad del Padre. Los tres siempre actuaron de una forma preciosa y siempre actúan de forma preciosa. Un ejemplo más. 1 Pedro 1:2. 1 Pedro. Leamos desde el 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos
escuche, según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Una vez más, 3 personas, un solo Dios, actuando en concordancia perfecta, en coordinación perfecta, actuando en perfecta unidad. Efesios 4, 4 al 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dije 4:4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En el 4 está el Espíritu, en el 5 el Hijo y en el 6 el Padre. Y el último, 2 Corintios 13, 14. Segunda Corintios 13, 14, el último versículo de este libro. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La redención del hombre es una obra trinitaria. La redención del hombre solo fue posible porque el Dios, que es eternamente 3, estuvo trabajando en perfecta unidad para hacernos a nosotros salvos al día de hoy. ¿Cómo lo entendemos? De este lado de la eternidad nunca lo vamos a entender 100%, pero sí somos beneficiarios de esa salvación. Y lo que el Señor hizo a través de sus 3 personas para darnos a nosotros redención es la bendición que usted y yo ahora disfrutamos. Que cuando nos presentamos delante de Él, inmediatamente enfoca lo que está mal en nosotros, para que lo quitemos y podamos llegar limpios delante de su presencia. Un consejo y con esto cierro. Si quiere ponerse de pie ya, puede hacerlo. Cuando el Señor hable a tu corazón, Él no va a usar una bocina de no sé cuántos watts tienen esta. Él no va a usar una bocina así en tu oído. Porfirio, deja de hacer eso. No. Él llega con un susurro suave y apacible que vas a sentir en tu propio corazón, en tu propia conciencia. Tu vida diste por mí. Deberías dejar de hacer eso. No me agrada que hagas aquello. Eso que estás haciendo va a causar daño, a tu familia, va a causar daño a tu congregación, va a causar daño a la sociedad. Cuando eso suceda, cuando ese susurro apacible llegue a su corazón, usted sabe que es la presencia de Dios que está enfocando lo que quiere que usted cambie. ¿Y usted qué va a hacer? Obviamente usted mismo no tiene el poder de hacerlo. Usted lo trae al Señor y pone delante del Señor esa necesidad, ese pecado, para que el Señor lo limpie. Automáticamente el Señor viene y le quita los carbones encendidos en los labios del profeta Isaías, y el Señor lo declara limpio. Usted puede continuar avanzando. No se resiste. Cuando el Señor le habla al corazón, no se resiste. Haga los cambios que tenga que hacer. Usted no va a perder nada. Usted no pierde nada, al contrario, usted gana todo. El Señor no quiere arruinarle a usted su diversión, arruinarle a usted su vida. El Señor no quiere hacer su vida aburrida. No, Él quiere que usted viva una vida verdaderamente libre de todo pecado. Y usted se va a dar cuenta de la diferencia entre vivir anclado, esclavizado al pecado, a vivir una vida de libertad en Cristo. Oramos. Padre bueno, en el nombre de Jesús, como siempre, Señor, al terminar cada una de nuestras reuniones, te damos gracias por hablar a nuestros corazones. Señor, que tu Espíritu Santo que habita en nosotros, que ha hecho templo y morada de nuestro corazón, puede seguirnos recordando tu verdad, Señor. Puede seguirnos recordando, aunque no nos guste, aunque nos incomode, tu Espíritu Santo siempre alumbra a la verdad para que nosotros podamos enmendar. Sabemos, Señor, que en nosotros hay mucha maldad todavía, herencia de nuestra carne humana. Hay mucha maldad todavía dentro de nuestro corazón, pero al estar cerca de tu presencia, al estar cerca de tu santidad, esa maldad es iluminada para que podamos ver la plenitud,
sepa de verdad y podamos sacarla de nuestro corazón. abrirás los cielos, Señor, yo te doy gracias. y pronto Gracias por cada uno de mis hermanos. Porque todos los presentes en este lugar, Señor, son mis hermanos y mis hermanas. Y nada deseo más que verlos a ellos libres y sentirme yo también libre de toda carga, de toda contaminación de pecado. Señor, que podamos disfrutar de la nueva vida que tú nos has dado, Señor, que tú ganaste en la cruz del Calvario, cuando siguiendo la voluntad del Padre, te entregaste en el poder del Espíritu Santo para ser el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Señor, gracias, porque aunque no podemos entender todos estos misterios, por la fe, Señor, sabemos que lo que tú hiciste por nosotros fue un trabajo sublime, un trabajo único, precioso, un trabajo singular. Señor, yo te pido en esta mañana que bendigas a todos mis hermanos presentes. Gracias por las visitas, Señor, que tuvieron hoy, hermanos que amamos con todo nuestro corazón, familiares y seres queridos que apreciamos con el alma. Señor, gracias a nuestros amigos que nos visitaron también en el nombre de Jesús. Sean benditos, que empiecen a entender que hay un Dios poderoso que les ama, un Dios grande y misericordioso que está trabajando desde antes de que el mundo fuera creado para que nosotros tuviéramos hoy, Señor, la luz de tu verdad. Has obrado maravillas y milagros en medio de tu pueblo, así como el apóstol Pedro se maravilló con la pesca milagrosa y reconoció tu señorío y tu divinidad, Señor. Que todos mis hermanos que están enfermos puedan reconocer también tu divinidad a través de la sanidad que tú puedes darles. Señor, pedimos de acuerdo a nuestro criterio, según nuestro corazón nos dicta, pero también sabemos que tú eres soberano y tú haces las cosas mucho mejor que como nosotros pedimos o entendemos. Los dejamos en tu mano, Señor, confiando que lo mejor que a ellos les puede suceder es que tu voluntad se cumpla en sus vidas. Padre bueno, despídenos en paz de esta reunión. Una vez más, gracias por todos los presentes. Espíritu Santo de mi Señor, que eres Dios, llévanos con bien a todo lugar, protégenos y guárdanos, y bendice los alimentos que vamos a consumir en breve. Padre, gracias por esta reunión, gracias por este momento en tu presencia, gracias por tu palabra, Señor, gracias por recordarnos que eres el único Dios verdadero que nos ama y que has hecho todo alrededor de nosotros para nuestro beneficio. Gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, muchas gracias, que Dios les bendiga.